El presidente de Argentina, Javier Milei, visita España y el gobierno socialista de Pedro Sánchez lo recibe acusándole de ser un enemigo de la democracia. Veámoslo. El gobierno socialista de España no solo se ha negado hasta ahora a felicitar a Javier Milei por su contundente victoria en las elecciones presidenciales de Argentina del pasado mes de noviembre, sino que de hecho las únicas palabras que ese gobierno le había dirigido hasta el momento a Javier Milei habían sido unas palabras dirigidas a insultarle mediante el bulo de que Javier Milei se drogaba. Unas palabras pronunciadas por un ministro de este gobierno, del gobierno de España, concretamente Óscar Puente, ministro de Transportes, en una conferencia pública. Pero no pensemos que la cosa ha terminado ahí. Hoy, que Javier Milei ha pisado por primera vez suelo español como presidente de la Argentina, el gobierno de España ha aprovechado la ocasión para repudiar su visita acusando a Javier Milei de ser un enemigo de la democracia. Escuchemos a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Y hay otro modelo, muy distinto, el del negacionismo, el negacionismo de la ciencia, el negacionismo del cambio climático, el negacionismo de la violencia que se ejerce contra las mujeres, el negacionismo de la memoria. Es un modelo que está íntimamente ligado a la ultraderecha, no solo en nuestro país, también en el resto de Europa y en el resto del mundo. Uno de los ejemplos de ese modelo es Milei. Para nosotros es un modelo que atenta contra la propia democracia y, por tanto, esa exhibición de la ultraderecha de nuestro país de la mano de Milei es precisamente lo que nosotros vamos a combatir. Nosotros somos radicalmente la alternativa al negacionismo y la alternativa a ese socavamiento de la democracia que hace la ultraderecha y, desgraciadamente, también con el seguidismo del Partido Popular en nuestro país. Es decir, que Javier Milei es un enemigo de la democracia. Es una persona cuyas ideas, cuyas propuestas, cuyos planteamientos socavan la democracia misma. Y hombre, que esto lo diga un gobierno que, como señalaba hace un momento, todavía no se ha dignado a felicitar a Javier Milei por su contundente y limpia victoria democrática en las elecciones presidenciales de hace medio año en la Argentina, pues tiene su aquel de sectarismo. Nosotros somos muy demócratas, estamos muy entusiasmados y ensimismados con la democracia, pero desde luego no vamos a felicitar al ganador de unas elecciones democráticas porque no nos gusta. Pero bueno, más allá de la presencia o de la ausencia de decoro institucional a la hora de no felicitar al ganador de unas elecciones democráticas en un Estado que, supuestamente, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, es un Estado hermanado con el Estado de España, más allá de esa consideración, la cuestión que uno, obviamente, se debe preguntar es ¿por qué los planteamientos, por qué las ideas, por qué las propuestas de Javier Milei, según el gobierno de España, según la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, son ideas, planteamientos, propuestas que socavan la democracia? ¿Es que acaso Javier Milei no ha llegado a la presidencia de la República Argentina a través de unas elecciones democráticas? ¿Es que acaso Javier Milei ha planteado en algún momento alguna propuesta de reforma política que pretenda suspender las elecciones y que el pueblo, los ciudadanos, los votantes, no puedan determinar a través de su sufragio a sus representantes políticos y al presidente de la República Argentina? Porque si Javier Milei hubiese hecho o pretendiera hacer algo de todo esto, tendría sentido que se dijera que sus ideas, sus propuestas, sus planteamientos van dirigidos a socavar, a acabar, a enterrar la democracia. Pero si Javier Milei no ha hecho nada de todo esto, ¿a cuenta de qué lo dice la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant? Pues ella misma lo explica unos segundos antes en esta intervención. La mejor manera también de fortalecer la democracia
es basarse en el conocimiento, en la razón, en la ciencia. Es decir, que para Diana Morant la democracia consiste no en someter las políticas públicas, la acción del legislativo y del ejecutivo a la voluntad del pueblo, sino al conocimiento, a la razón y a la ciencia. Pues tengo una mala noticia para usted, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. El sistema que usted está describiendo no es tanto la democracia cuanto la tecnocracia. No es que la democracia sea incompatible per se con el conocimiento, con la razón o con la ciencia, pero solo será compatible con el conocimiento, con la razón y con la ciencia si las preferencias electorales de todos los votantes, o al menos de la mayoría de los votantes, se alinean con lo que ella llama conocimiento, razón y ciencia. Porque si los votantes que tienen derecho a votar, en eso consiste la democracia, y a determinar, por tanto, la composición del legislativo y la acción del ejecutivo, si los votantes quieren hacer caso omiso a lo que Diana Morant entiende, porque además la definición de esas palabras es la definición que Diana Morant, la ministra del Gobierno de España, les quiere dar, la concepción estrecha que Diana Morant tenga de conocimiento, de razón y de ciencia. Pero dejando esto de lado, si el votante quiere hacer caso omiso a eso que ella llama conocimiento, ciencia y razón, la democracia dictaminará que las políticas públicas, que la acción del legislativo y del ejecutivo deban hacer caso omiso al conocimiento, a la razón y a la ciencia. Y si Diana Morant dice que cuando haya un choque entre las preferencias acientíficas y racionales desinformadas de los votantes y la ciencia, el conocimiento y la razón encarnada, como no, en políticos dirigistas e intervencionistas como ella, si según Diana Morant, cuando existe un conflicto entre el votante desinformado y el jerarca político sabio y omnisciente, ha de prevalecer el criterio del jerarca político sabio y omnisciente sobre las preferencias del votante, señora Diana Morant, quien no es demócrata aquí es usted. Usted podrá ser, como señalaba antes, tecnócrata, es decir, podrá defender que quienes tienen derecho a gobernar no es la masa iletrada de votantes, sino la técnica, los técnicos, los expertos. O podrá ser incluso epistócrata, es decir, podrá creer que quienes tienen derecho a gobernar no son la totalidad de los votantes, sino aquellos votantes más sabios e informados, aquellos votantes que voten, que decidan en función de la razón, del conocimiento y de la ciencia. Pero desde luego lo que no podrá ser usted, si defiende esto, si defiende que lo que usted entiende por conocimiento, por razón y ciencia ha de prevalecer sobre el deseo, sobre la preferencia de los votantes, lo que no podrá ser es demócrata. Pero sería muy ingenuo pensar que las declaraciones públicas de Diana Morant van dirigidas a establecer una especie de debate informado sobre teoría política. ¿Es realmente Milei un demócrata? ¿Es realmente Diana Morant una demócrata? El tema no va de esto. El tema va de que en nuestras sociedades se ha sacralizado como un tótem incriticable a la misma democracia. Y por tanto, cuando tú calificas públicamente a alguien de contrario a la democracia, de antidemócrata, de enemigo de la democracia, lo que estás haciendo es convirtiéndolo en uno de los peores enemigos públicos posibles. Cuando Diana Morant califica, sin ningún argumento sólido de fondo, a Javier Milei de enemigo de la democracia, lo que pretende hacer es negarle, ya que ella tiene el gatillo tan fácil a la hora de acusar a los demás de negacionistas, lo que hace es negarle a Javier Milei la categoría de adversario político legítimo. Realmente Diana Morant no piensa que haya dos modelos igualmente legítimos entre los que los ciudadanos puedan escoger. El suyo, dice ella, y el de Milei, por otro lado. No, lo que ella está expresando es que el único modelo verdaderamente legítimo, basado en el conocimiento, en la razón y en la ciencia, es el suyo.
Por tanto, el modelo de Javier Milei debería ser un modelo que, precisamente porque ella lo excomulga, es decir, ella se arroga la autoridad de la ciencia, del conocimiento y de la razón para decir, para dictaminar públicamente quiénes son enemigos de la ciencia, del conocimiento y de la razón, y por tanto de la democracia, y por tanto han de ser excomulgados de la esfera política, el modelo de Javier Milei para Diana Morant no es un modelo que debiera ser aceptable dentro de nuestras sociedades. Se trata no de debatir científicamente las ideas y los distintos planteamientos políticos, se trata de proscribir ideas anatematizándolas como antidemócratas, es decir, como ideas radicalmente enemigas de la sociedad. Se trata de arrebatar a determinados políticos que tienen unos planteamientos, unas ideas y unas visiones bastante alejadas de los planteamientos, las ideas o las propuestas de la señora Morant, y por supuesto de Pedro Sánchez, y por supuesto de la socialdemocracia reinante. Se trata de arrebatarles a esos políticos el estatus de candidatos políticos legítimos para gobernar. Si solo sus ideas son correctas, si solo sus ideas están basadas en la razón, en el conocimiento y en la ciencia, entonces solo sus ideas merecen gobernar. Así es, en suma, como recibe el muy democrático gobierno de España al presidente de la República Argentina, Javier Milei, deshumanizándolo y estigmatizando sus ideas liberales libertarias como ideas socialmente ilegítimas.